Ahí va. Lo que se inscribe ya es la perspectiva personal del espectador y lo que hay es un juicio de valor, ¿no? Con respecto a esa película. Esto ya lo habíamos dicho y un poco ya lo saben de leer críticas y de que les interese este campo, ¿no? Hay que decir si esa película es buena o es mala, según obviamente mi perspectiva personal, pero ese posicionamiento de juicio de valor tiene que estar por parte de la figura crítica. La crítica siempre ha funcionado de esta manera, ¿no? Estableciendo juicios estéticos de gustos y juicios de valor. Hoy en día, cuando hablamos de hacer una crítica a una película, estamos hablando de una valoración en términos de esto, de puntaje, de calificación, ¿no? De 1 a 5 estrellas. Y esto es importante que esté, obviamente, en un texto crítico, porque es una de las funciones primordiales que va a tener si quiere pensar en un lector que va a leer esa crítica y quiere llevarse una idea de qué onda esa película. Se tiene que saber si va a ser buena o mala según la lectura mía como espectador. Antes de ser crítico, somos espectadores. En un tercer nivel, ¿no? Esta tercer tarea que hacemos al ver una película, es la de la apreciación, ¿no? Es una aproximación general al valor histórico y estético de una película, que tiene que ver con tratar de identificar, con poder identificar en una película que valga la pena, por así decirlo, si tiene una importancia, en un sentido, como digo, cultural, ¿no? Histórico. ¿Cuál es el valor histórico de esa película? ¿Qué importancia tiene poder ver esta película hoy, ¿no? O poder haber visto esta película, no sé, hace 10 años, cuando estaba aconteciendo de determinado suceso histórico. Volvemos al nivel de sentido histórico contextual, ¿no? De esta clasificación previa, el sentido histórico contextual. Esa película está ligada y está enmarcada a un contexto histórico, social, cultural determinado, y esa apreciación necesariamente va a estar cuando vemos una película, ¿no? Sí es importante en términos de valor histórico. El valor histórico puede ser, como digo, puede estar relacionado con sucesos históricos contextuales, pero también puede tener que ver con cuestiones a nivel industria, digo, que también son contextos históricos, como por ejemplo que hoy en día todo pasa por Netflix, por ejemplo. Entonces, es necesario que en esa crítica que hagamos aclaremos que es una película estrenada en Netflix. ¿Por qué? Y porque es una de las plataformas con de mayor masividad y de diversificación hoy en día, mayor uso. Entonces, esa aclaración tiene que estar y tiene que ver, está regida de alguna manera con un valor histórico. Y esa película es más importante que otras, ¿no? Por eso la película, ¿qué importancia tiene esa película? Esa película va a ser más importante que otras, ¿por qué? Porque está en Netflix, y porque Netflix es Netflix. O Disney Plus, ¿no? Que hoy en día está como dominando ahí y generándole competencia a Netflix, podríamos decir. Yo no tengo Disney Plus no contraté todavía, pero no soy tan fanático. No sé si alguno acá tiene. Bueno, y por otro lado está el análisis. Acá ya aparece el análisis. Este otro concepto donde ya lo que se elabora es un trabajo argumentativo, ¿no? Justificativo, donde se plantea una hipótesis de alguna manera por parte de nosotros como escritores y tenemos que comprobar esa hipótesis. No hay un trabajo argumentativo en ese sentido, hay una pregunta principal, ¿no? Inicial que nos lleva a elaborar un desarrollo argumentativo. Y acá el principal modo, operación metodológica, vamos a decir, estrategia metodológica para elaborar un análisis, esto muchos de ustedes también lo sabrán, me imagino, es desglosar la película, ¿no? Identificar y analizar cada uno de los componentes de la película, de manera individual, de manera autónoma, para poder a partir de eso, a partir de ese desglose, de esa deconstrucción de la película, elaborar luego una visión final, digamos. Imagen, sonido, montaje, puesta en escena, narración, todos los elementos constitutivos de ese discurso cinematográfico al que estamos asistiendo, tenemos que poder desglosarlo y analizarlos por separado para poder llegar a la conclusión final que responde a la pregunta de qué es lo que distingue, qué es lo distintivo de esta película, ¿no? ¿Qué distingue a esta película de otras, de alguna manera? Lógicamente, una película estrenada en Netflix es algo que distingue a otra película de otras, pero ahí ya no hay un trabajo de análisis, porque ahí está relacionado con en qué plataforma se estrena la película. Por eso tiene que ver más con la apreciación, con el punto anterior. El análisis, como muchos de ustedes sabrán, digo que me imagino que muchos se dedican al análisis, tal vez
o han estudiado y saben que hay que elaborar un texto argumentativo. Implica un trabajo argumentativo que parte de una hipótesis. Y por último, la teoría, que la principal manera de entenderlo como algo diferenciado al análisis, a la crítica y a la apreciación en las demás categorías, es entender que acá estamos hablando en términos más generales, ¿no? Es una reflexión sistemática acerca de la naturaleza artística del cine en general, ¿no? Y en todo caso, para poder analizar y construir teoría a partir del cine, vamos a tener que referir a películas. Vamos a tener que referir a una o a múltiples películas, ¿no? Su corpus o su muestra, ¿no? de estudio, sus objetos de estudio, pueden ser una o más películas. Pero la pregunta nodal, la pregunta central, fundamental, no me sale la palabra, pero la pregunta que nos lleva a llegar a esa reflexión final va a ser qué es el cine, va a ser en términos globales, en términos generales. Y ya no estaríamos analizando una película puntualmente. Lógicamente, al escribir un análisis o al escribir una crítica, vamos a estar teorizando sobre el cine, lo que decía antes, ¿no? El cine es un objeto de estudio, es un objeto cultural contemporáneo, fragmentado, que todavía no encontró todas las explicaciones a sus modos de operar, que todavía sigue estando indefinido en cierto sentido. Por eso seguimos escribiendo sobre cine y seguimos reflexionando sobre cine, porque no están sus sentidos cerrados. Entonces, por más de que hagamos una crítica de una peli que estrenó ayer, de un estreno totalmente nuevo, digo, novedoso, de alguna manera vamos a estar haciendo teoría sobre cine. Vamos a estar haciendo teoría sobre cine. No es necesario escribir sobre una película de hace 100 años, de hace 50 años, para decir que estamos teorizando sobre cine. Tranquilamente hacemos una crítica de una película, de un estreno absoluto, y de alguna manera vamos a estar repensando el cine y teorizando sobre cine. Pero bueno, sí es necesario entender a la teoría como algo distinto al análisis, a la crítica, si lo analizamos, como digo, de manera independiente, como pretendo acá hacer en esta pequeña diferenciación, ¿no? Entre recreación, crítica, apreciación, análisis y teoría cinematográfica, entendiéndolo, como decía, como procesos creativos que giran en torno al hecho de ver una película. Como tareas, actos creativos. Leo esta parte. ¿Se está viendo bien ahí o se ve medio? Ahí creo que se ve. Si el analista promueve el conocimiento de todos aquellos aspectos relacionados con el cine, el crítico, por su parte, tiene como fin establecer y elaborar juicios de valor respecto a las películas en particular, ¿no? Algo que ya un poco había mencionado. El crítico es quien eleva su gusto subjetivo a juicio de valor, bajo el conocimiento de los códigos del cine, ¿no? El crítico va a tener, de cierta manera, este posicionamiento de jerarquización o de, como digo, de calificación de su gusto subjetivo, elevado a juicio de valor, pero porque es un conocedor de los códigos y de los recursos que forman parte de los elementos constitutivos de la imagen cinematográfica, ¿no? No cualquiera que sale y ve una película no va a poder ser un crítico. Cualquiera puede ser un crítico, pero no cualquiera lo es, podríamos decir. Hay que conocer esos códigos propios del cine para poder argumentar lo que vamos a decir como críticos. Mientras el análisis se pregunta por aquello que determina la especificidad de cada película particular, ¿no? Recordemos la pregunta que se hace el análisis, ¿qué distingue a esa película? ¿Qué es lo distintivo? ¿Qué es lo específico, lo singular de esa película a diferencia de otras? Aplicando una o varias categorías teóricas a una dimensión o fragmento de esa película, la crítica se pregunta por el valor de una película aplicando un criterio estético o ideológico, ¿no? De nuevo, el juicio de valor. La valoración en términos subjetivos de esa película elevada a juicio de valor a modo de, ahí si quieren podemos hablar de recomendación, ¿no? Al fin y al cabo, un crítico también me va a recomendar o no una película. Y esto último es importante entonces porque termina de reforzar esta idea del análisis. La actividad analítica supone la descomposición, como decía, la desarticulación, la deconstrucción del objeto de análisis, ¿no? De la película, en sus partes constitutivas. Analizar una película es fragmentarla y estudiar sus partes, para recomponerlas luego en el estudio analítico, lógicamente. Es necesario que podamos analizar y desmenuzar esa película para después poder elaborar nuestra conclusión analítica, vamos a decir.
el análisis implica esta fragmentación de los elementos constitutivos que forman parte de una película. Mientras que la crítica tiene como principal fundamentación y funcionalidad establecer un juicio de valor, una calificación de esa película en particular. Y acá vuelvo un poco, me atrevo a reflexionar en torno a lo que decía un poco al principio, de que son conceptos que para mí, tareas y procesos creativos que se chocan y se mezclan constantemente. Gaby decía, la crítica no es sin el análisis. Yo estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo en mezclar, estoy de acuerdo en que es muy difícil intentar pretender clasificar como si fueran categorías estancas, ¿no? Que no se cruzan en ningún momento. Yo creo que para que haya una crítica tiene que haber también un análisis previo, tiene que haber una intencionalidad por teorizar, ¿no? Por decir, bueno, el cine es un objeto contemporáneo que se sigue pensando, que sigue ofreciéndonos nuevas maneras de pensarlo. Tiene que haber también, primero, una primera impresión por parte de nosotros como espectadores. Esto que decía, un crítico antes de ser crítico es espectador y busca un goce a ver la película. ¿Quién no va a ver una película para gozar, ¿no? Obviamente hay diferentes concepciones subjetivas acerca de lo que es el goce, porque capaz que yo voy a ver una película que sé que es triste, pero bueno, a mí me genera satisfacción el hecho de que esa película sea melancólica y sea triste, ¿no? Ahí ya entramos en preferencias personales, pero, digamos, la recreación, la pregunta de me gustó esta película y la búsqueda por el goce está, y va a estar de alguna manera implícita cuando escribamos un texto crítico sobre esa película, si la película nos gustó. Y si no nos gustó también, vamos a decir, no nos gustó esta película. Si no lo decimos así en primera persona, lo vamos a decir de otra manera, pero de alguna manera va a estar en el texto crítico escrito esa impresión, esa primera impresión espontánea que genera esa película en un primer acercamiento, ¿no? Y el valor histórico y estético de la película también. La pertinencia que nosotros consideramos que tiene esa película en términos históricos o de contexto cultural. Insisto en lo que decía de Netflix, de que no es lo mismo una película estrenada en medios, en plataformas de exhibición y de reproducción independiente o alternativa, o en el marco de un festival independiente de cine, que hay grandes películas estrenadas ahí, que una película estrenada en Netflix. Ahí hay un valor cultural distinto. No estoy diciendo que una sea peor o mejor que otra. Simplemente estoy diciendo que la importancia de esa película va a ser distinta. Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna consulta. No sé bien qué hora es. 8:26, bueno, estamos casi en hora. Quería avanzar un poco más. ¿Alguien decía algo? Perdón. No creo que lleguemos a ver, yo quería ver un fragmento donde les había dicho de Bastardos sin Gloria, estamos muy jugados de tiempo, pero de todas maneras voy a dejar esta primera aproximación e introducción a esta peli porque la clase que viene vamos a empezar con esto. Y de paso ya les voy a ir adelantando una próxima actividad. Si no vieron esta peli, les pido que la vean porque vamos a trabajar en función de esta. Espero que les guste, yo supongo que es una peli muy famosa, por eso la propongo, tal vez no la vieron, y en todo caso es una invitación. Pero lo que vamos a hacer era ver, como les digo, vamos a empezar con esto la clase que viene, la escena inicial, para poder transponer y trasladar de alguna manera esta concepción del análisis, ¿no? De lo que es un análisis, en términos de, en vez de analizar una película, como acá no podemos por cuestiones de limitación de tiempo, vamos a analizar una escena, ¿no? En vez de un macroanálisis estructural de la película en su conjunto, vamos a llevar a cabo un microanálisis de una escena, pero entendiendo esta concepción de análisis, ¿no? De que la actividad analítica requiere y supone una descomposición y desarticulación de las partes constitutivas, de los elementos constitutivos de la película en sí. Vamos a hacer exactamente eso con una escena, que es la escena inicial de esta película, que es cuando el primer encuentro donde se de Hans Landa y el granjero en Francia. Y de alguna manera esto va a servir para introducir esta perspectiva de análisis que yo creo que siempre está en un análisis crítico
que tiene que ver con identificar esos rasgos que forman parte de la puesta en escena audiovisual, ¿no? Porque muchas veces, insisto, nos quedamos con lo que ocurre en términos dramáticos y narrativos, ¿no? En términos de historia, de argumento, de qué es lo que me cuenta esta película, pero no nos detenemos a pensar en las claves lingüísticos realizativas, estéticas, que tienen que ver con movimientos de cámara, con tipos de plano, con el tratamiento lumínico particular o sonoro que tiene esa película, o cuál es el que predomina, con un tipo de diálogo, ¿no? Con un modo de decir y de expresarse de esos personajes, que muchas veces tiene que ver con una interpretación actoral determinada de cómo actúa ese actor, pero muchas veces hay una decisión estilística por parte, lógicamente, de los directores, por parte de dirección. Todos esos elementos que forman parte de lo estético, podríamos decir, o buscando sintetizar aún más, de la puesta en escena audiovisual, todos esos elementos obviamente van a arrojarnos diferentes sentidos, diferentes significaciones, y a partir de eso vamos a poder elaborar diferentes interpretaciones al respecto. Como digo acá, ¿no? Tienen que ver o responden a decisiones de estilo, a modos de hacer. Recordemos que cuando hablamos de un estilo y de rasgos estilísticos de determinada figura autoral o determinado contexto de época, ¿no? Contexto epocal, estamos hablando de modos de hacer y no tanto de géneros que tiene que ver con grupos de pertenencia, con horizontes de expectativas de que yo como espectador sé qué esperar de esa peli porque sé que es de tal o cual género, que obviamente es otra función de la escritura crítica, ¿no? Delimitar géneros y estilos, pero los estilos tienen más que ver con modos de hacer, con cómo se muestra en términos de lo estético, en términos de condimentos y elementos, esto de puesta en escena, como dice acá la placa, ¿no? Tipos de plano, tratamiento lumínico, tipo de diálogo, tiene que ver más con eso que con lo narrativo, que con el plano de lo narrativo estructural, que es un poco lo que habíamos visto previamente con las categorías de Cassetti y Diquio, de la tarea que tuvieron que hacer. Así que bueno, acá nos vamos a meter un poco más en esta otra perspectiva de análisis, identificando, como digo, rasgos en términos del microanálisis de una escena. La idea es que esto después ustedes lo puedan aplicar a una película en su conjunto, como hicieron con la actividad de los highlights, pero bueno, en términos de puesta en escena, de análisis lingüístico realizativo. Se entiende, ¿no? A dónde vamos ahí vamos a apuntar hacia esto. Y la actividad que les voy a dar, que esto igual, como digo, lo van a tener que hacer no para la semana que viene, sino para la otra, es en esta película, en esta escena o en otra escena a elección de esta misma película, poder identificar estos rasgos, estos aspectos, digo, estéticos particulares, que den cuenta, por ejemplo, de la caracterización de personajes, de los efectos dramáticos que eso va a tener en la escena, digamos, la repercusión que va a tener que se muestra ese personaje de determinada manera, a partir de los elementos que forman parte de la puesta en escena, ¿no? Por ejemplo, objetos que hay en el espacio, dispuestos en el espacio, cómo es la caracterización física de esos personajes que me da cuenta de una caracterización psicológica o interna, ¿no? Como por ejemplo una forma de hablar, una manera de gesticular, una forma de moverse, ¿no? Algún rasgo particular en su apariencia, y elementos que forman más parte del dispositivo del cine, como por ejemplo cómo se mueve esa cámara, ¿no? Cómo se dispone esa cámara en el espacio. A partir de eso vamos a empezar a elaborar estos significados que veíamos con Borwell, ¿no? Los referenciales, lo explícito, lo implícito y por último el más complicado, pero que de alguna manera tal vez puede estar, que es el sintomático. A esto es un poco a lo que nos vamos a seguir dirigiendo en las clases próximas, entonces, a este nivel de sentido regido por un análisis lingüístico realizativo, a atender a los componentes formales, a los rasgos formales que forman parte de una escena en este caso, pero que aplican a toda la película en general. Y bueno, la clase que viene, como digo, empezamos con esto, así queda un poco más claro, y hoy les pido disculpas que no llegamos a ver el fragmento, que habría estado bueno para parar un poco y ver algo y frenar con tanto ritmo así, demasiado verbalizado. Pero bueno, ¿alguna duda entonces? ¿Está grabando esto? Sí. Insisto, la actividad no la tienen que hacer todavía, lo que sí, acuérdense si pueden de ir subiendo los que quieran, las que quieran, la actividad ya realizada anterior,
al Padlet virtual, ¿sí? Que el enlace está ahí en el documento de Word del Drive, si no se los había pasado por acá para que lo copien. Si los vuelvo a mandar. Ahí estamos. Bueno. ¿Alguien había dicho algo? Perdón. Si alguien está hablando, no lo estoy escuchando. Vale, perdón. Perdón, ahí salí directamente del otro celu porque tenía complicaciones con él. Se me generaba eco. ¿Alguien tiene alguna duda? Díganme acá en el chat, porque no los estoy escuchando, no sé por qué. Bueno, si no hay ninguna duda, entonces nos volvemos a reencontrar la semana que viene. ¿Sí? Cualquier cosa me mandan al mail, como les digo, yo no tengo ningún problema en atender ahí alguna consulta que tengan, me mandan ahí. Y bueno, espero ahí para ver sus intervenciones en todo caso en el Padlet, ¿sí? Anímense ahí a comentar, a hacer cualquier comentario que quieran hacer respecto a las entregas de sus compañeros, que no hay drama. Para eso, esa es la idea. Bueno, nos vemos la semana que viene entonces. Perdón si alguien dijo algo y no lo escuché es porque estoy teniendo ahora problemas para escuchar acá, pero cualquier cosa pónganme en el chat. Nos vemos. Gracias. Chau, chau.